Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La nave de transporte descendió como una sombra sobre el planeta nevado de Arcani 7, donde el cielo siempre parecía estar a punto de derrumbarse. Las nubes eran densas, cargadas de tormenta, y los vientos cortaban como cuchillas. El piloto, Diego Salvatierra, ajustó su abrigo mientras descendía por la rampa metálica. Sus botas crujieron sobre el hielo endurecido. No era una misión oficial, ni siquiera moral. Era un encargo pagado en secreto por alguien que no había querido revelar su nombre, solo que debía sacar el activo del planeta antes de que llegara el siguiente barrido orbital. Un rescate, o un robo, dependía del punto de vista. Lo que sí sabía era que el activo tenía nombre. Yalira. El hangar de contención estaba oxidado, abandonado, cubierto por una cúpula de escarcha y con señales de antiguos enfrentamientos. Diego bajó la máscara térmica y empujó la puerta principal. La cerradura se abrió con un quejido metálico, y un vaho tibio escapó del interior, envolviéndolo como el aliento de una criatura viva. Adentro, la temperatura era más cálida, pero el ambiente, mucho más pesado. En el centro del recinto, rodeada de columnas energéticas, estaba ella. Yalira. Diego se detuvo sin aliento. No porque fuera horrenda. Todo lo contrario. Era abrumadora. Al menos 3 metros de altura, con una musculatura que parecía esculpida por la guerra misma. Sus brazos eran largos, con dedos fuertes. Sus piernas, envueltas en una especie de armadura de batalla rota, estaban cruzadas mientras permanecía sentada, inmóvil. Su piel, de un tono gris oscuro con reflejos azulados, brillaba ligeramente bajo las luces del campo de contención. Y sus ojos violetas se clavaron en los de él. ¿Eres tú, el humano?, preguntó, su voz resonando como un trueno contenido. Diego asintió, tragando saliva. Vengo por ti, dijo sin rodeos. Me contrataron para sacarte de aquí antes de que vengan por ti. Yalira no reaccionó. Solo lo observó. Hubo algo más que silencio en el aire. Fue un juicio. No te acerques, dijo con firmeza. No era una amenaza. Era una súplica. Él dio un paso más. ¿Por qué no? Porque, no quiero hacerte daño, murmuró, bajando la mirada por primera vez. Diego frunció el ceño. A su alrededor, el lugar mostraba marcas de lucha. Paredes agrietadas. Equipos arrancados del suelo. Pero todo estaba apagado ahora, como si la furia que una vez estalló allí se hubiera dormido junto con ella. ¿Fuiste capturada?, preguntó. Ella negó con lentitud. Me entregué. ¿Por qué? Silencio. Luego, una risa amarga. Porque no tenía a dónde ir. Mi gente me expulsó. Dijeron que no era digna. Que era demasiado grande para criar. Un error genético. Un cuerpo fuera de control. Me encerraron para que nadie más cometiera el mismo error. Diego se acercó 2 pasos más, ignorando las advertencias. ¿Y qué crees tú? Yalira lo miró de nuevo. Sus ojos estaban cargados de años de dolor, furia y resignación. No creo nada, humano. Solo respiro. Diego caminó hasta el panel de seguridad y desactivó los campos. El zumbido eléctrico desapareció. Las luces parpadearon. El silencio se hizo absoluto. Yalira se quedó inmóvil. ¿No tienes miedo de mí?, preguntó al fin. No. ¿Ni un poco? Solo del tiempo que llevas aquí, creyendo que estás sola, respondió él. Yalira se levantó lentamente. Su altura era imponente. Su sombra cubrió a Diego por completo. Por un segundo, contuvo la respiración. No por miedo, sino por el vértigo de estar frente a algo tan majestuoso. Entonces ella extendió una mano. Con un gesto casi reverente, lo sostuvo entre sus brazos. No como a un enemigo. No como a un prisionero. Lo levantó como si fuera precioso, frágil, como si temiera romperlo sin querer. Eres más pequeño de lo que imaginaba, murmuró. Y tú, más hermosa de lo que te hicieron creer. Yalira parpadeó, sorprendida. Nadie le había dicho eso. Nunca. No de verdad. Lo acercó a su pecho, y lo sintió. El calor humano. El latido. La confianza. No sé por qué viniste, dijo, con voz baja. Tampoco lo sé completamente. Solo sé que no mereces estar sola aquí abajo. No me sueltes, susurró. No lo haré. Fuera del hangar, la tormenta comenzaba a rugir, y los sensores orbitales se activaban para buscar señales de escape.
Pero en ese momento, en el centro de ese helado planeta olvidado, entre dos especies opuestas, algo cálido empezó a encenderse. No era una simple misión de rescate. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Todavía. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La tormenta no había cedido desde su llegada. Afuera, el mundo crujía bajo la presión de los vientos helados, pero dentro del refugio subterráneo que Diego había preparado, la atmósfera era cálida, aunque tensa. Yalira apenas cabía. La cúpula que servía como refugio de emergencia había sido diseñada para humanos o especies humanoides comunes, no para una mujer de casi 3 metros de altura, con un cuerpo que parecía desafiar las leyes de la proporción. Estaba sentada con la espalda inclinada contra una de las paredes curvas, las rodillas dobladas hacia su pecho, en una posición que parecía humillante para alguien como ella. Pero no se quejaba. Nunca lo hacía. Diego preparaba una infusión caliente a base de hierbas comprimidas mientras la observaba de reojo. Ella no lo miraba. Mantenía los ojos fijos en el suelo, como si ese fuera el único lugar que no le recordara su diferencia. ¿Tienes hambre?, preguntó, acercándose con una taza humeante entre las manos. Ella lo miró por un segundo, después desvió la vista. No como carne, dijo al fin. No es carne, respondió Diego. Solo plantas. Muy feas, pero no muerden. Yalira alzó una ceja, tomó la taza con una mano que podía aplastar cabezas y bebió sin decir palabra. Diego se sentó frente a ella, cruzando las piernas. ¿No vas a preguntarme por qué vine?, inquirió. No me importa. ¿Por qué? Porque igual vas a irte, dijo ella sin emoción. Todos se van. No necesitas una razón. Diego soltó un suspiro y se apoyó contra la pared opuesta. Sus ojos recorrieron cada cicatriz en el cuerpo de Yalira, no con morbo, sino con atención. Cada línea era un recuerdo de batalla, de resistencia, de vergüenza mal dirigida. ¿Qué te hicieron? Yalira cerró los ojos. Su voz bajó hasta apenas ser audible. Me entrenaron para luchar desde niña. Era una promesa de nuestra estirpe. Pero crecí demasiado. Fui más fuerte que los demás, y eso empezó a ser incómodo. Para ellos. Para mí. En nuestra cultura, una hembra de mi tamaño era considerada defectuosa. No podía aparearme sin herir. No podía someterme sin destruir. Fui descartada como no apta. Diego la escuchaba en silencio. Una vez, continuó Yalira, creí que alguien me aceptaba. Otro soldado. Intentó acercarse, pero cuando nos tocamos, mi cuerpo lo dañó sin querer. Solo lo abracé. Nada más. Pero lo rompí. Hubo una pausa que pesaba como plomo. Desde entonces, dejé de tocar. Dejé de hablar. Me declararon inservible. Me entregué. Mejor desaparecer que seguir destruyendo. Diego no respondió de inmediato. En cambio, se acercó. Ella lo miró con advertencia. No te acerques más, dijo, tensa. Estoy bien, dijo él con calma. No tengo miedo. Yo sí. ¿De mí? De que me haga sentir algo otra vez, confesó. Sus palabras colgaron entre ellos como un secreto siniestro. Pero Diego siguió acercándose hasta estar frente a ella. Levantó una mano y, lentamente, la apoyó sobre la rodilla de Yalira. Su piel era tibia, firme, tensa. Ella se quedó congelada. No sabía cómo reaccionar. No estás sola, susurró él. No sabes lo que dices, dijo ella, apretando los dientes. Podría aplastarte sin querer. Mis manos no están hechas para caricias. Entonces déjame enseñarte cómo se hace, replicó él, y sin más, apoyó su frente contra la suya. El calor que sintió fue instantáneo. Yalira jadeó, sorprendida. Era la primera vez en años que alguien se le acercaba sin temor, sin interés, sin mandato. Solo, porque quería estar cerca. Su respiración se volvió más lenta. Cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, los tenía vidriosos. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz rota. Porque mereces que alguien lo haga. Porque tu tamaño no es lo que me impresiona. Lo que me deja sin palabras es cómo has sobrevivido con tanta fuerza, y aún tienes miedo de herir a alguien. Ella tembló. Pero no era miedo. Era contención. Era una presa emocional que se quebraba. ¿Quieres abrazarme, Diego? Sí. Aunque te pueda romper. Confío en ti. Yalira extendió los brazos. Lo envolvió en ellos como si sostuviera algo sagrado. Y Diego, sin dudar,
se dejó abrazar. Sus cuerpos, tan dispares, tan imposibles de unir por estándares biológicos, encajaron de una manera emocional que no requería explicación. Él apoyó su cabeza sobre su pecho, donde el corazón de la gigante latía con fuerza irregular. Y ella, por primera vez, dejó caer lágrimas sobre alguien que no se apartaba. «No me sueltes», dijo con la voz temblorosa. «No lo haré», prometió él, en voz baja. La tormenta afuera no se detenía. Pero en el interior del refugio, una calidez nueva comenzaba a nacer. Una donde el tamaño, el miedo o la genética no tenían ningún peso. Solo el deseo de no volver a estar solos. El refugio había resistido 3 noches de tormentas. Afuera, el frío devoraba todo lo que respiraba, pero dentro de aquella burbuja oculta bajo la nieve, algo distinto se encendía. No era fuego. No era calor artificial. Era algo vivo. Algo que no tenía nombre, pero que Diego y Yalira comenzaban a sentir cada vez que se miraban durante más de un segundo sin atreverse a hablar. Él trabajaba arreglando los sistemas de energía secundaria, sentado sobre una manta térmica, sin notar que la tensión entre ellos ya no era silencio, sino un rugido contenido. Yalira lo observaba desde el otro extremo. Su cuerpo descansaba apoyado contra la pared curva, con los brazos cruzados sobre sus rodillas dobladas, pero sus ojos no descansaban. Seguían cada movimiento de Diego, cada gesto, cada inhalación. Se preguntaba cómo era posible que alguien tan pequeño pudiera hacerla sentir tan vulnerable. Él no había intentado tocarla desde aquella noche. No había insistido en palabras ni actos. Pero no era necesario. Su presencia era constante, tranquila, firme. Nunca había tenido que ganarse su confianza, porque Diego no luchaba por su atención, sino por su compañía. Y eso, precisamente, era lo que más la desarmaba. Cuando él se giró para hablarle, la encontró observándolo, y esta vez ella no desvió la mirada. «Estás muy callada hoy», dijo él con suavidad. «Estoy escuchándote», respondió Yalira. «Tu respiración, tu ritmo, eres diferente a los míos. Es hipnótico». Diego sonrió, inclinando la cabeza. «¿Es una forma sutil de decir que ronco?» Ella soltó una leve carcajada. El sonido fue tan inesperado que hizo eco por todo el refugio. No se reía desde hacía años. Y esa pequeña explosión de alegría le hizo doler el pecho. «No. Es una forma torpe de decir que me gusta cómo suenas. Cómo te mueves. Cómo existes cerca de mí sin buscar dominarme ni temerme». Hubo un instante de pausa. Diego se levantó. Caminó hacia ella con calma, cruzando el espacio que lo separaba. Se detuvo frente a sus rodillas dobladas, mirándola desde abajo. «¿Puedo sentarme aquí?» Ella asintió sin decir palabra. Él se acomodó justo frente a ella, entre sus largas piernas dobladas, tan cerca que su aliento golpeaba contra su piel. Yalira sintió que algo le presionaba el pecho. Era un nerviosismo nuevo, suave, como una corriente eléctrica que le recorría la espalda. «No sé lo que estás buscando», dijo ella, bajando la voz. «No estoy buscando nada», respondió Diego. «Solo estoy aquí, contigo. Y me gusta. Pero yo no soy como tú. Ni como nadie. Lo sabes, ¿verdad? Y sin embargo, no puedo dejar de mirarte». Ella se quedó en silencio. Sus pupilas se dilataron apenas. «Hay algo en mí que lucha cada vez que te acercas», confesó. «No por rechazo. Es deseo, pero, acompañado de miedo». «¿Miedo a qué?» «A perder el control. A hacerte daño. A necesitarte más de lo que debería». Diego alzó una mano y la llevó con lentitud al rostro de Yalira. Sus dedos apenas rozaron la piel de su mejilla. Era áspera, pero cálida. Firme, pero vulnerable. «No tienes que temerme», susurró. «No te temo a ti», corrigió ella, con la voz temblando. «Me temo a mí misma cuando tú estás tan cerca». Diego apoyó la frente sobre su pecho, donde el corazón de Yalira retumbaba como un tambor de guerra. Ella se quedó inmóvil, sintiendo el contacto, la presión suave, la confianza absoluta de ese gesto. «Estás temblando», murmuró él. «Estoy tratando de contenerme. No quiero que te contengas conmigo». Ella lo envolvió con sus brazos. Lentamente, casi con reverencia. Sus dedos rozaron la espalda del humano, subiendo por su nuca hasta enredarse en su cabello. Su respiración se volvió más rápida. Y entonces, por primera vez, bajó el rostro y lo besó. No fue un beso perfecto. No fue uno planeado. Fue torpe, urgente, lleno de una necesidad enterrada durante demasiado tiempo.
Pero Diego respondió. Se aferró a ella como si temiera que todo fuera un sueño, como si su boca pudiera anclarla a la realidad. Cuando se separaron, Yalira cerró los ojos. No debería desearte. No estoy hecha para esto. Mi cuerpo no es apto para algo suave, tierno, humano. Eso no es lo que acabo de sentir, dijo él, mirándola intensamente. Lo que sentí fue fuego. Y vida. Yalira abrió los ojos. Lo miró como si lo viera por primera vez. ¿No te asusta lo que podría pasar? Me asusta más perder la oportunidad de quedarme a tu lado. Ella apretó los labios. El deseo en su pecho ya no podía negarse. Ya no podía seguir fingiendo que su cuerpo no reaccionaba a su cercanía, que sus pensamientos no giraban en torno a su voz, su olor, su forma de desafiarla con ternura. Entonces quédate, dijo ella, con voz profunda. Pero no solo como un aliado. ¿Cómo quieres que me quede? Como lo que tú haces que me sienta. Como mujer. Diego la besó de nuevo. Esta vez con más calma. Con más intención. Y Yalira lo sostuvo, ya sin miedo, ya sin barreras. La tormenta seguía rugiendo afuera. Pero dentro del refugio, la mujer gigante que un día se creyó defectuosa y el humano que se atrevió a sostenerla sin reservas, habían despertado algo que el hielo no podría apagar. Ni el miedo, ni la guerra, ni el pasado. La noche cayó como una losa sobre Arcani 7, tan densa que ni la luna podía atravesar la tormenta de nubes. Dentro del refugio subterráneo, Diego dormía envuelto entre mantas térmicas. Su respiración era pausada, tranquila, una rareza, considerando la cantidad de peligros que acechaban ese planeta olvidado. Yalira, en cambio, no podía dormir. Sentada junto a la escotilla de entrada, con la espalda apoyada en la pared helada, su cuerpo gigantesco se mantenía tenso. En silencio. Atenta. Algo en el aire no estaba bien. Había aprendido a sentirlo durante los años de entrenamiento y supervivencia. Un cambio sutil en la presión, una variación imperceptible en la vibración del viento. Los cazadores estaban cerca. Diego murmuró su nombre en sueños. Eso la hizo girarse un instante. Lo observó bajo la débil luz de la lámpara portátil. Era tan frágil comparado con ella, y sin embargo, había traído más paz a su corazón que toda su especie en toda una vida. Se acercó en silencio, se agachó hasta quedar a su altura, y acarició su mejilla con la yema de los dedos. Él no despertó, pero suspiró al sentirla. No podía permitir que le pasara nada. El radar exterior emitió un zumbido suave, apenas audible, pero suficiente para confirmarlo. Se aproximaban naves. 3, quizá 4. No eran de rescate, ni del gobierno. Eran cazarrecompensas. Aquellos que vivían del sufrimiento de otros. Y esta vez, venían por ella. No despertó a Diego de inmediato. En lugar de eso, caminó hasta la cámara de almacenamiento y abrió el compartimento sellado. Dentro, envuelta en un paño de contención, estaba su vieja arma, una lanza de plasma de doble hoja. La encendió. El zumbido vibró en el aire como un rugido de advertencia. Entonces volvió junto a él. Se arrodilló y lo sacudió suavemente. Diego despertó sobresaltado al ver su expresión. Ya no era dulce. Era feroz. Están aquí, dijo ella. ¿Quién? Cazadores. Y vienen por mí. Diego se levantó de inmediato, sin preguntas, sin vacilaciones. Tomó su pistola magnética y una máscara térmica. ¿Cuántos? Más de los que quisiéramos. Pero no me voy a esconder. No estoy pensando esconderte, respondió él con determinación. Vamos a luchar. Yalira lo miró. Su corazón se estremeció. Aquel humano, tan pequeño ante su sombra, hablaba con una convicción que no había escuchado en ninguna voz durante años. Lo sintió real. Firme. Sincero. El refugio comenzó a temblar. Ya estaban descendiendo. No hubo tiempo para despedidas. Solo para decisión. Salieron al exterior, al cráter blanco donde la nieve se mezclaba con el metal de las estructuras ocultas. La luz de las naves rasgó la oscuridad como cuchillas. Se activaron reflectores. Desde los cielos, descendieron figuras vestidas con trajes presurizados y rifles de asalto. «Entréganos a la gigante», gritó uno, amplificando su voz por megáfono. «No queremos problemas. Solo a ella». Yalira dio un paso al frente. Su lanza activada. Su rostro, una máscara de guerra. «Y yo no quiero volver a estar encadenada». El cazarrecompensas dio la orden. «Disparos».
Diego rodó por la nieve y respondió con su pistola. Preciso. Letal. Pero era Yalira quien dominaba el campo de batalla. Cada salto suyo era un temblor en el suelo. Cada giro de su lanza, una danza mortal. Cortaba armas, cuerpos y drones con una precisión brutal. La nieve se teñía de rojo. Diego disparaba a través de sus piernas, la cubría por los flancos, gritaba advertencias que ella captaba sin necesidad de mirarlo. Se movían como si compartieran el mismo pulso. La conexión era total. Cada vez que uno giraba, el otro lo complementaba. No había miedo. Solo sincronía. Uno de los cazadores logró flanquearlos y apuntó directo al pecho de Diego. Yalira lo vio y lanzó su lanza con un rugido que hizo callar el mundo. La hoja atravesó el torso del atacante como si fuera aire. Pero en el proceso, quedó desarmada. 2 enemigos más se acercaron. Diego no pensó. Se lanzó contra uno, rodando por la nieve, forcejeando con una violencia que no sabía que tenía. El segundo levantó su rifle. Yalira, sin pensarlo, se interpuso. Un disparo la alcanzó en el costado. Diego gritó su nombre. Yalira tambaleó, pero no cayó. Con un rugido visceral, arrancó una barra de metal del suelo y la usó como si fuera una espada. Con un solo golpe, partió al enemigo en 2. La nieve ardía. El viento rugía. Y cuando la última nave intentó escapar, Diego apuntó con la torreta auxiliar del refugio y disparó. El cielo se iluminó. El metal cayó envuelto en llamas. Silencio. Solo el crujido de la respiración entrecortada. El sonido de pasos en la nieve acercándose. Diego corrió hacia ella, con el rostro cubierto de sangre y escarcha. «Estás herida», susurró. Yalira lo miró. Sonrió. A pesar del dolor. Fue solo un roce. Se dejó caer de rodillas. Diego se lanzó a su pecho, abrazándola como si tuviera miedo de perderla. Ella lo sostuvo con fuerza. «Eres mío», dijo ella, con voz rasposa, pero victoriosa. «Siempre lo he sido», respondió él, sin soltarla. Y por primera vez, ambos entendieron lo que significaba estar unidos. No como especie. No como salvador y rescatada. Sino como almas que se habían encontrado en el lugar más improbable del universo. Y que ya no pensaban soltarse. El aire aún olía a sangre quemada y nieve derretida cuando el silencio cayó sobre los campos helados de Arcani 7. Las llamas de la última nave aún humeaban a lo lejos, un faro trágico que marcaba el sitio donde la muerte había fallado en su intento. Yalira permanecía sentada sobre un bloque de hielo fracturado, su enorme cuerpo cubierto de cortes superficiales, el costado aún sangrando lentamente. Diego le limpiaba la herida con delicadeza, apretando los labios cada vez que ella contenía un gemido. No decía nada. Solo la cuidaba. Como siempre lo hacía. Ella lo observaba desde arriba, en silencio. Él no era como los demás. Ni una sola vez la había culpado por su tamaño, por su fuerza o por su historia. Y aún así, algo en su interior se quebraba. Porque sentía que había cometido un error. No al confiar en él, sino al permitir que él se quedara. «Diego», dijo finalmente, en un susurro. Él alzó la vista. «Dime. Quiero que te vayas». Él parpadeó. «¿Qué? Ahora que has salvado mi vida, ya no te necesito. Puedes regresar. Puedes tener una vida normal, con alguien que no te obligue a vivir escondido, a luchar cada día». Diego se puso de pie, confundido. Se acercó a ella, tocándola apenas en el brazo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no quiero que mueras por mí», respondió ella, y apartó la mirada. «No quiero arrastrarte conmigo. No quiero que te conviertas en el blanco de quienes me cazan. ¿Y crees que me quedaré atrás mientras ellos vienen por ti?» «Sí», murmuró. «Porque si me quieres, me dejarás ir». Diego retrocedió. Dolido. Confundido. «¿Estás diciendo que esto, que lo que sentimos, no es real?» Ella no respondió. Su mandíbula estaba tensa, los ojos brillaban por lágrimas contenidas. Él dio un paso más atrás. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Necesitabas protegerme. Pero en el intento, me rompiste». Yalira tragó saliva, sin poder mirarlo. Diego recogió sus cosas en silencio. No dijo más. Solo dejó algo sobre la superficie metálica antes de salir del refugio. Era un pequeño comunicador de emergencia. «Si alguna vez decides que mereces ser feliz, aprieta el botón», fue lo último que dijo antes de desaparecer entre la nieve. Ella esperó hasta que su figura se perdió en la tormenta.
Entonces cayó de rodillas y rugió. No por dolor físico, sino porque sabía que acababa de alejar al único ser que la había amado de verdad. El único que la había tocado sin miedo. El único que la había visto como mujer, no como monstruo. Pasaron días. O tal vez semanas. El tiempo se volvió difuso. El frío volvió a colarse en cada rincón. Las heridas físicas sanaron. Las otras, no. Hasta que una noche, el radar exterior se encendió solo. Yalira, aún en el suelo, con los ojos apagados, no reaccionó de inmediato. Una señal. Un pulso. Una alerta roja en la pantalla agrietada. Pero no era una tormenta. Era un convoy imperial. Habían encontrado su ubicación. Y esta vez, no eran simples cazarrecompensas. Ella apenas alcanzó a levantarse cuando la escotilla fue arrancada por una explosión. Todo se llenó de humo, luces, órdenes gritadas. Sintió los campos de fuerza envolverla. No se resistió. No gritó. Solo cerró los ojos. Pensando en Diego. En lo que le había negado. Y en lo que tal vez ya era demasiado tarde para recuperar. La nave prisión se desplazaba por el espacio profundo sin dejar rastro, como un espectro estelar destinado a desaparecer. A bordo, el aire olía a hierro, a sudor, a desesperanza. Era una fortaleza flotante, diseñada para mantener a los más peligrosos alejados de la galaxia. En la celda más alejada, bajo 8 capas de sellos magnéticos, se encontraba Yalira. De rodillas. Encadenada. Sin nombre. Sin juicio. Sin rostro. Los guardias no la llamaban por su nombre. Solo por su código de captura. Los días pasaban entre interrogatorios y silencios prolongados. No la golpeaban. No hacía falta. Le bastaba con saber que él ya no estaba. Que había roto lo único verdadero que había sentido. Había querido protegerlo, y al final, se había destruido a sí misma. Pero incluso entre el silencio y la oscuridad, había una chispa que no podían arrancarle. La memoria de su tacto. De su voz. De la primera vez que la llamó hermosa. Y esa chispa, sin que ella lo supiera, estaba a punto de arder como un sol. En otra parte de la galaxia, Diego Salvatierra miraba un holograma parpadear con la ubicación exacta de la nave prisión. No había esperado encontrarla tan pronto. Pero el comunicador que había dejado en su refugio activó un rastro oculto cuando fue tocado. No importaba si fue intencional o no. Lo importante era que ella aún estaba viva. Y él no pensaba dejarla allí. La nave que pilotaba no era suya. Era robada. No tenía permisos, ni respaldo. Solo tenía una promesa ardiéndole en el pecho. No la soltaría. Mientras atravesaba los corredores principales de la prisión, Diego se movía como un espectro. Uno a uno, neutralizó sensores, engañó sistemas de rastreo, saboteó nodos de energía. Su cuerpo estaba cubierto con una armadura ligera, pero su fuerza venía del alma. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. Cuando llegó al núcleo de detención, los guardias lo descubrieron. El tiroteo fue brutal. Sangriento. Diego recibió un disparo en el costado, pero no se detuvo. Rengueando, llegó hasta el núcleo de acceso. Ingresó los códigos que había comprado con favores y amenazas. La celda de máxima seguridad se abrió con un quejido mecánico. Y entonces, la vio. Yalira levantó la cabeza. Por un instante pensó que era una alucinación provocada por el dolor. Pero no. Era él. Sangrando. Sonriendo. De pie. Prometí no soltarte, dijo Diego, jadeando. Yalira no dijo nada. Solo lo miró. Sus ojos se inundaron. No por debilidad, sino por un golpe tan inesperado que no supo cómo sostenerlo. Pensé que te había perdido, susurró al fin. Y pensé que me habías dejado. Pero aquí estoy. Vine por ti. Una vez más. Una última vez, si hace falta. ¿Cómo me encontraste? Porque nunca dejé de buscarte. Las cadenas se abrieron con un chasquido. Diego se derrumbó en sus brazos. Ella lo sostuvo. Lo sintió temblar. Caliente. Vivo. Entonces rugió. Rugió con toda la furia de su especie, con todo el dolor acumulado de los años. Derribó muros. Aplastó torretas. Llevó a Diego en brazos, sin detenerse. Su fuerza ya no era vergüenza. Era propósito. Volaron en medio del caos. La prisión se convirtió en un campo de guerra. Naves de seguridad fueron destruidas. Alarmas sonaban.
Yalira pilotó como si el universo la persiguiera. Y cuando por fin cruzaron el salto hiperlumínico, cuando el mapa estelar mostró que estaban a salvo, ambos cayeron sobre el suelo de la cabina, respirando al unísono. Diego tocó su rostro. Lo acarició. Me dijiste que no eras apta para criar. Yalira sonrió con dulzura. Eso me dijeron. Pero si alguna vez tuviera un hijo, querría que tuviera tu corazón. Entonces hagámoslo, dijo él sin dudar. Criemos juntos. Aunque el mundo nos llame locura. Ella lo besó. Un beso lento, profundo, de reencuentro. Ya no había miedo. Ya no había guerra. Solo dos cuerpos que se habían buscado más allá de la lógica. Años después, en un pequeño planeta selvático escondido entre nebulosas, un nuevo hogar floreció. Construyeron con sus propias manos. Vivieron con sencillez. Y una mañana, el llanto de una criatura rompió la calma. Era su hija. De piel grisácea con ojos humanos. Con la fuerza de su madre. Y la ternura de su padre. Yalira la sostuvo con lágrimas en los ojos. Diego la abrazó por detrás, besándole el cuello. Nunca fuiste un error, susurró él. Tampoco tú, dijo ella. Y así, en un rincón perdido del universo, donde alguna vez existió una prisión, donde una mujer se creyó indigna, y un hombre la llamó hermosa, nació una familia. Una historia que no se contaría en los libros de historia, pero que marcó la eternidad de dos corazones. Un amor que ningún tamaño, ni raza, ni galaxia, pudo romper.